todos, arrancamos en Alemania para Humanos, el podcast donde hablamos de normas, vida y derechos sin perder nuestra nacionalidad por el camino. Si alguna vez te has preguntado ¿qué nacionalidad hereda mi hijo? ¿Puedo votar siendo solo residente? ¿Pueden quitarme la nacionalidad alemana? Quédate porque este episodio es para ti. Hoy hablamos de nacionalidad, qué es realmente, cómo se adquiere y qué ha cambiado con la última reforma alemana. Spoiler, con la nueva ley cambian las reglas del juego. Vamos con el primer bloque. ¿Qué implica ser nacional de un país? Preparando este episodio le hice una pregunta muy sencilla a mi amiga Miriam. ¿Qué es para ti ser nacional de un país? Y ella, con ese acento tan bonito del sur de España, me dijo, pues hablar su lengua, tener su cultura, su bandera. Y entonces le lancé otra pregunta. ¿Y qué pasa con los españoles que no se sienten identificados con la bandera porque la asocian a la dictadura española? ¿O los gallegos que no se sienten cómodos hablando en castellano porque en su casa siempre se habló gallego? ¿Ellos no son nacionales? Aquí conviene parar un momento porque ser nacional no va solo de sentimiento, va también de derecho. Ser nacional de un país significa ser ciudadano de pleno derecho, tener todos los derechos, deberes y responsabilidades que ese Estado reconoce según su Constitución y sus leyes. Y aquí aparece una diferencia clave que en Alemania genera muchísima confusión. Residencia no es lo mismo que nacionalidad. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues con la residencia no puedes votar en elecciones generales, por lo que no puedes decidir quién gobierna en el país donde vives. Y eso importa, porque de esas decisiones dependen los impuestos que pagas, las ayudas por hijos, las reformas laborales, el sistema sanitario, la educación y la política migratoria. Además, la residencia es un derecho administrativo condicionado. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que puede caducar o perderse si, por ejemplo, terminas tus estudios o te despiden del trabajo. Si haces un Abmeldung, te das de baja en el empadronamiento, te vas unos meses a cuidar a un familiar enfermo o si decides tomarte un año sabático fuera de Alemania. Nada dramático hasta que lo es. ¿Y qué te da la nacionalidad alemana, por el contrario? Bueno, pues con la nacionalidad tienes derecho a votar, lo que se llama sufragio activo, pero también tienes derecho a presentarte tú a cargos públicos, que es lo que se llama sufragio pasivo. Tienes protección frente a la expulsión como regla general, tienes el pasaporte alemán y la igualdad jurídica con cualquier alemán de nacimiento. No es solo un pasaporte, es formar parte de las decisiones que van a afectar a tu vida. ¿Y me pueden quitar la nacionalidad alemana? Sí, pero solo en casos muy concretos. En Alemania la nacionalidad se pierde básicamente por renuncia voluntaria, esta debe ser expresa, o sea, tú lo tienes que decir y solo es posible si ya tienes garantizada otra nacionalidad. En la práctica esto es poco frecuente, aunque pueden exigirse en determinados supuestos como para acceder a ciertos cargos públicos o para adquirir la nacionalidad de países cuya legislación no admite la doble nacionalidad, como por ejemplo Japón. También en caso de fraude grave en la naturalización, si mentiste sobre tu identidad u ocultaste antecedentes penales graves, siempre tras un procedimiento y con sus garantías. Por participación en organizaciones terroristas desde el 2019, pero solo si tienes la doble nacionalidad. Y por la incorporación voluntaria a Fuerzas Armadas extranjeras sin previa autorización. Imaginar que tenéis doble nacionalidad y te vas a Estados Unidos y decides alistarte en el ejército allí por cuenta propia sin pedir autorización a Alemania. Al hacerlo, el Estado alemán interpreta que tu lealtad ha cambiado y podrías perder tu pasaporte alemán automáticamente. Vamos, nada de pérdidas automáticas por despistes cotidianos. Oye, Esther,
Mi amiga Paula me dijo que mi hija podría perder la nacionalidad española si no le saco el pasaporte español al cumplir los 18 años. ¿Eso es verdad? Esto es derecho español y aquí viene el mini spoiler jurídico. La nacionalidad de nacimiento tampoco es indestructible, pero tiene matices bastante importantes. Si tu hija nació en Alemania, vive exclusivamente como alemana durante 3 años desde que cumple los 18 y no realiza la declaración de conservación de la nacionalidad española, el riesgo aparece en la edad adulta. No por no tener pasaporte o DNI. La nacionalidad no se pierde por no renovar documentos, sino por no hacer la declaración de conservación cuando toca. ¿Cómo evitarlo? Bueno, pues hay dos opciones. La opción A, que es mi recomendación, inscripción en el registro civil consular y pasaporte español cuando os venga bien. Tenéis tiempo. Opción B, entre los 18 y los 21 años, declaración de conservación en el consulado, simple, gratuita y definitiva. Ahora vamos con el bloque 2. Ahora quiero poneros un poco en contexto. ¿Cómo se adquiere la nacionalidad en el mundo? A grandes rasgos existen varios sistemas. El primero, por filiación, ius sanguinis. La nacionalidad se hereda de los padres, nazcas donde nazcas, ejemplo, España o Alemania. Si eres español, tu hijo será español. Si eres alemán, tu hijo será alemán. Segundo, por nacimiento, el ius soli. La nacionalidad se adquiere por nacer en el territorio. Ejemplos, Estados Unidos, Canadá. Existen los sistemas combinados, países principalmente ius sanguinis, que también conceden la nacionalidad a hijos de residentes. Ejemplos, Alemania, Australia, Colombia. Naturalización, que es el proceso administrativo por el cual se concede la nacionalidad tras vivir cierto tiempo en un país. Los requisitos varían: años de residencia, nacionalidad de origen, matrimonio, situación personal. Por ejemplo, en España, un argentino casado con una española puede naturalizarse en tan solo un año, pero esto es gracias a los convenios de doble nacionalidad firmados entre ambos países. Nacionalidad, tenemos también la nacionalidad por derechos históricos. Alemania permite adquirirla a descendientes de víctimas del nazismo. También existen vías similares en España o Italia. Tenemos la nacionalidad por mérito, concedida de forma excepcional cuando el Estado considera que una persona merece pertenecer a la comunidad nacional. Normalmente suele aplicarse a deportistas o científicos de alto nivel. Y ya por último tenemos los visados de inversión, que son las llamadas Golden Visas. Es un permiso que te dan algunos países si compras una casa de lujo o inviertes una gran suma de dinero en su economía. Ojo, no es nacionalidad esto último, sino residencia, pero en algunos países puede facilitar luego la obtención de la nacionalidad. Esto obviamente no se aplica en Alemania. ¿Cómo funciona en la práctica la nacionalidad alemana? Bueno, pues atención, porque en 2024 se aprobó una importante reforma de la ley de nacionalidad alemana. Vamos a ver qué cambia exactamente. En primer lugar, tenemos la reducción del plazo de residencia de 8 a 5 años. Hasta ahora, para solicitar la nacionalidad alemana era necesario haber residido 8 años de forma legal en Alemania. Con la reforma, el plazo general se reduce a 5 años. Pero no es oro todo lo que reluce, porque aunque se ha cortado el plazo general a partir de octubre del 2025, con una reforma posterior desaparece la llamada vía rápida, el fast track, que permitía acceder a la nacionalidad en solo 3 años, acreditando logros especiales de integración como un nivel alto de alemán o una implicación profesional o social destacada. A partir de ese momento, la regla es clara y uniforme: 5 años de residencia legal como norma general, sin atajos, sin integración excepcional. Con esta reforma, Alemania quiso inicialmente reconocer la realidad de una sociedad diversa y fomentar la integración.
Sin embargo, el nuevo gobierno de orientación mucho más conservadora ha marcado una línea distinta. La ciudadanía debe llegar al final del proceso de integración y no antes. ¿Qué pasa con quienes ya estaban en proceso de naturalización por la vía rápida? En principio, las nuevas normas se aplican a las solicitudes presentadas tras su entrada en vigor. No obstante, en derecho alemán existe un principio importante, la confianza legítima, el Vertrauensschutz, que protege a quienes iniciaron un procedimiento confiando en una normativa anterior frente a cambios que pueden perjudicarles de forma retroactiva. Pero esto realmente no es una garantía porque si se impugna apelando a la confianza legítima, finalmente es el tribunal quien valora y decide. Pero de esto hablaremos en otro episodio. Un matiz importante es la eliminación de la vía rápida no afecta a la posibilidad de solicitar la nacionalidad tras 3 años de residencia si estás casado o casada con un ciudadano o ciudadana alemán por al menos 2 años. Esta excepción sigue vigente porque no se basa en una integración excepcional, sino en un vínculo jurídico específico reconocido por la ley. Y ojo con la nueva reforma, porque esta opción es mucho más atractiva que simplemente pedir la residencia permanente tras 3 años de matrimonio en suelo alemán con un nacional alemán. Os lo explico enseguida. Segundo son los cambios en la nacionalidad por nacimiento, ius soli. Con la reforma, un niño nacido en Alemania puede adquirir la nacionalidad alemana si uno de los 2 progenitores ha residido al menos 5 años legalmente en Alemania y tiene un derecho de residencia estable. Antes de la reforma, el requisito eran de 8 años. Y ahora vamos con el tercero y el gran cambio. Lo que os iba a explicar es que ha llegado el fin de la obligación de renunciar a la nacionalidad de origen. Este es el cambio más relevante y el más celebrado. Hasta ahora, en la mayoría de los casos, para adquirir la nacionalidad alemana era obligatorio renunciar a la tuya anterior. Con la reforma ya no es necesario renunciar a tu pasaporte de origen para naturalizarte alemán. Alemania acepta de forma generalizada la doble o múltiple nacionalidad. Atención, porque esto además también conecta con lo que explicábamos anteriormente sobre los hijos. Si una persona española adquiere la nacionalidad alemana, la ley española sigue exigiendo la declaración de voluntad de conservar la nacionalidad española en el plazo de 3 años desde su adquisición. Ojo aquí, Alemania ya no obliga a renunciar a tu nacionalidad de origen, pero tu país de origen también tiene voz en esto. Como hemos visto antes, si eres español, España te exige un gesto activo, el trámite de la conservación para no perder la tuya al adquirir la alemana. En cambio, si venís de Latinoamérica, aunque vuestras leyes suelen ser más flexibles, aseguraros de que vuestro país de origen acepta ese vínculo doble para que podáis disfrutar de ambos pasaportes con total tranquilidad. ¿Qué exigencias siguen vigentes? Bueno, pese a los cambios, los requisitos básicos para la naturalización se mantienen. Conocimiento del idioma alemán, generalmente un nivel B1. Superación del test de naturalización, el Einbürgerungstest. Capacidad de mantenerse económicamente sin depender de ninguna ayuda social y antecedentes penales limpios, sin delitos graves incompatibles con el orden constitucional alemán. Con la reforma de la ley de nacionalidad, Alemania asume por fin que su sociedad es diversa, plural y permanente. Aún así, entender la diferencia entre vivir en un país y pertenecer jurídicamente a él sigue siendo clave para tomar buenas decisiones, también las personales. Por eso, si sientes que tu caso es un mundo y te gustaría que organizara un taller práctico para profundizar en el tema de la nacionalidad o de la residencia, puedes escribirme. Me encantará saber si hay interés para preparar algo que os pueda ayudar de forma directa. Si habéis llegado hasta aquí sin necesitar un café extra, dadle a me gusta, suscribiros para no perderos los próximos episodios.
Esto es Alemania para Humanos. Seguimos descifrando el sistema para que tú solo tengas que preocuparte de vivir. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima.